a saludarles y pues como siempre dispuestos a recibir esta buena noticia de parte de Dios. Así es, hay que recibir las buenas noticias de parte de Dios porque necesitamos, yo creo que es una necesidad de Sí, escuchar lo que Dios tiene para nosotros y saber que a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo, Dios siempre tiene planes de bien y no de mal para con nosotros. así es. Hoy tenemos un tema que le hemos puesto como título Decretos de Libertad. Eso está como para una película. Sí. Yo me Título imagino, de película, título de película, yo me imagino, Decretos de Libertad. Decretos de Libertad, yo me imaginaba cuando colocamos el título como en esa película de Escocia, donde están libertando toda esa zona y el hombre ya con Don Wallace Ah, con su, cara pintada con la bandera y luchando por decretos, porque me acuerdo tanto en esa película que se había levantado todo ese pueblo y es una historia real, ¿no? Y eso pasó en todo el mundo, ¿no? No solo en Escocia, sino en todos nuestros campos, la batalla de Boyacá y todo. Es porque el pueblo se cansó de ser subyugado, porque es que los decretos nos pueden traer mal, ¿no? sí, sí se pueden emitir esos decretos que esclavizan, que de pronto privan al pueblo de sus derechos, ¿no? Dice que los decretos son resoluciones o decisiones que toma una persona o un organismo con una autoridad para ello. Y yo decía, colocaba aquí entre mis notas, pues que sí, es una persona de autoridad, pero que muchas veces esos decretos perjudican al pueblo, ¿no? Sí, Traen muchas veces, consecuencias contra el pueblo. claro, de pronto pues uno siempre piensa es difícil como ponernos de acuerdo y que todas las cosas funcionen bien para todos, pero muchas veces cuando hablamos de estos decretos que emiten esas personas de autoridad, Ujú. eh, muchas veces no ha participado todo el mundo ni se ha tomado en cuenta la opinión de todos y pues obviamente pues ahí entonces aparecen como esas discrepancias en las que no todo el mundo está de acuerdo y no beneficia a todos. Entonces, pues muchas veces se convierte en algo malo, en algo en lo que no nos encontramos satisfechos por los decretos que se emiten y pues yo Y, creo que a veces es difícil como aceptarlos y vivir con ellos. y hay muchos decretos que nosotros en este momento, tú que estás viendo este mensaje, has sido perjudicado. Por ejemplo, en nuestra nación subieron el IVA del 16 al 19, es que está hoy en día, algo así. Sí, Primero era el 8, después lo pasaron al 16, ahora al 19. Y pues no nos preguntaron, venga, ¿a usted le alcanza la plata? ¿Usted, sí, usted podría aportarnos? Y hicieron un poco cosas que nos están perjudicando la gasolina. Bueno, esto no es algo político, pero son muchas cosas de decretos en el mundo natural que nos han afectado, ¿no? Hay gente que dice, sí, no, por decreto te despropio y te quito tal tierra, eso que era tuyo, ¿cierto? Entonces todo esto trae como que uno piensa, uy, los decretos a veces no son tan buenos, como que tienden a ser, como también hay decretos que de pronto usted hizo una tutela. Yo me acuerdo que cuando mi mamá se enfermó, bueno, en una de sus enfermadas, en una de sus enfermadas, ok, para no ser específico, la hospitalizaron, tuvieron que hacerle como 3 cirugías porque con la primera le afectaron la segunda y así. Pues iba a salir muy costoso, aunque teníamos una EPS, por decirlo así, pero la medicina o el hospital comenzó a decir que no, que iban a pagar, cobrar pleno y todo. Entonces yo fui a donde una abogada, amiga, y me dijo, hagamos una tutela. Y la tutela declarando pues que era algo vital lo que le iban a hacer algo y que primaba la vida. Así que fue y lo hicimos, la tutela salió muy rápido, eso es una ventaja que tenemos en Colombia, no la quieren quitar, pero ojalá no la quiten porque pues, es la manera que el pueblo protesta o el pueblo cambia sus decretos. Y me acuerdo que terminé pagando 50 pesos que me costó la fotocopia. Entonces fue un buen decreto, ¿no? Tenemos diferentes sí, decretos. Y cuando miramos en la Biblia, ahora volviendo ahora a la Biblia, también hay decretos espirituales, ¿no? Hay decretos que a veces afectan nuestra vida y están en Jeremías 29, capítulo 10, 29, versículo 10 al 12. Dice esto, dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a su casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles el futuro y la esperanza. Qué bueno, qué bueno es escuchar esta promesa tan maravillosa, ¿no? El sí, pueblo de Israel
vive, y estamos en el libro de Esdras estudiándolo en estos días, vive 70 años de cautividad y 70 años donde están en crisis, donde los han despojado de sus tierras, donde les han cambiado su lenguaje, donde la comida se la han cambiado, donde su fe se la quieren distorsionar y todo eso, debido a decretos, ¿no? Sí, claro, esos son los decretos que llegaron al pueblo por causa de la desobediencia y pues tantas cosas que ocurrieron en su relación con Dios, como pueblo de Dios y bueno, pues ahora hay un nuevo decreto, ¿no? Como Y, que viene esa autoridad de Dios para cambiar eso que antes estaba ocurriendo en sus vidas. y entonces es un pueblo que, cuando miramos en la Biblia, la historia es un pueblo que nos deja ver un pueblo que está en una crisis tremenda, 70 años cautivo, 70 años en crisis, 70 años en dificultad, pero aparece esta promesa que Jeremías dice, oiga, pero esto no va a ser para toda la vida. Dios tiene planes de bien para ustedes. Pasarán esos 70 años, ese tiempo, esa temporada, ese momento, pero Dios va a cumplir el propósito que tiene con ustedes. Entonces, en el mundo espiritual también hay decretos. Las consecuencias se veían en el mundo natural, porque este pueblo de Israel, por su terquedad, por su manera de ser, por su manera de vivir, terminan en cautiverio siendo el pueblo de Dios. Y es la forma como Dios les dice, bueno, ya llegaron allá, ya vivieron eso, pero yo no me olvido de ustedes, yo tengo decretos de bien sobre sus vidas. Y esos decretos yo podría decir que son decretos de libertad, ¿no? Sí, son decretos que cambian esa condición en la que ellos se encontraban, pues obviamente lo que decías tú ahorita de esclavitud, despojados de sus tierras, de sus derechos, de su desarrollo como nación. Y pues ahora están estos nuevos decretos que son esas promesas donde hay un desarrollo, donde hay una nueva identidad, donde hay restauración, donde todo lo bueno de Dios viene para ellos. Pues habla precisamente de darles un futuro y una esperanza, de proyectar sus vidas a algo pues mejor. Entonces son esos decretos donde podemos encontrar que Dios les hace libres. Y me gusta la palabra que dice, y es para darles ese futuro y esa esperanza. Cuando hemos sido cautivos por decretos de nuestra vida de pronto, ¿no? De soledad, de enfermedad, de fracaso, de divorcios, de, no sé, emociones destruidas, de ira, hay muchas cosas que se vuelven decretos. En este caso era un decreto físico donde los esclavizaban, pero muchos de nosotros podemos estar viviendo decretos, situaciones que o alguien por consecuencias de decisiones que tomamos las estamos viviendo, fuimos cautivos de una persona, de una situación, de Incluso de nosotros. nuestros propios pensamientos muchas veces, ¿no? Porque a veces nuestra proyección de la vida, lo que pensamos, lo que creemos que somos, lo que creemos que podemos lograr, está limitado, está esclavizado. Y nosotros mismos emitimos esos decretos aún sin darnos cuenta y vivimos bajo esas condiciones que no están dentro de los planes de Dios. O sea, Así es. Dios tiene otras cosas para nuestras vidas, pero a veces por esos pensamientos, tal vez lejanos de lo que es el propósito de Dios para nosotros, vivimos como esclavos. Tomamos decisiones y esas decisiones nos esclavizan o nos liberan, ¿no? Sí. Nos esclavizan o nos liberan. Son actos que tenemos y consecuencias que comemos, por decirlo así. Pero el texto al pueblo de Israel le dice, señores, llegó el tiempo de que yo quiero darle el futuro, la promesa que le he dado, y es un decreto de libertad que Dios está diciendo al pueblo de Israel, señores. Y yo creo que se aplica también a nosotros, ¿no? Y es necesario que nosotros conozcamos esos decretos de libertad que Dios tiene para con nosotros. Sí. Porque si yo no conozco, de pronto yo digo, no, esta es mi vida, ya me acostumbré a vivir así, yo siempre me pasa esto, a mí todo me sale mal, a mí todas las puertas se me cierran, yo no nací para amar, tantas cosas que la gente dice, no, yo armo un negocio y por más que trabaje no Sí. prospero, porque hay decretos, así como están en este mundo físico, hay decretos espirituales, Sí. decretos espirituales de ruina, de enfermedad, de diferentes cosas donde nosotros tenemos que romper esos decretos, pero lo que pasa es que en nuestras fuerzas no podemos. Sí. Porque recuerda que lo que decía que para que exista un decreto tiene que tomar una persona de autoridad, ¿no? Entonces, como es un decreto espiritual, si yo hablo de lo natural, yo tendría que ir a la ley, como decía lo de la tutela. Pero si yo hablo de lo espiritual, yo no puedo ir a la ley natural a decirle, venga, dígale al mundo espiritual que esa enfermedad me suelte, que este fracaso me suelte, que esta crisis me suelte, que lleva tantos años, sino yo necesito era el quien tiene control sobre ese mundo espiritual. Y ese mundo espiritual lo tiene Dios, por eso Jeremías dice que es el Señor el que les dice, yo tengo planes de bien. No es Jeremías el que dice, oiga, yo tengo planes de bien para ustedes, mira, a ustedes me caen bien, sino es Dios mismo
El que le dice, a pesar de tu condición, a pesar de que estás en esclavitud, no te digo ven libre o ven con tu mejor cara y ven y adórame, sino yo conozco tu necesidad, yo conozco tu Sí, crisis y yo vengo a liberarte. Y de eso se trata el libro de Esdras, que es el sí, que hemos tocado, donde Israel está en medio de todo eso y el capítulo 1, en el versículo 1, dice que Ciro, un gobernador, toma un decreto movido por emite un Dios, decreto, sí. emite un decreto movido por Dios donde le dice al pueblo, mira, pueden ir a devolverse a su A tierra, Judá. a su nación y leámoslo para que la gente lo pueda conocer un poquitico. Ayúdame. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Entonces es esa noticia que viene ahora precisamente de esa persona de autoridad para ellos, Movida donde pero me gusta como dice sí, movido por el Señor. O sea, es un decreto que no nace en el corazón solo de Ciro como queriendo decirle, porque Ciro es el que los tiene cautivos en cierta manera, pero ahora Ciro dice, Dios es el que me ha dado el control de todo y es el que me dice como que vayan a Judá, vuelvan a Judá, ¿no? Entonces aquí está donde es el mundo espiritual, pero Dios puede tocar a personas naturales sí, para traer esos decretos de libertad. Pero ¿qué sería importante entonces? Que nosotros los conozcamos, claro. que vuelva la esperanza, la fe, ¿no? Sí, es saber que Dios es esa persona de autoridad para nuestras vidas. Es el que está por encima de todas las cosas, por encima de todo gobierno. Y en el corazón de Dios está eso, que seamos libres. ¿Tú qué crees que de pronto si tú te pusieras en las sandalias de ellos y pensaras que llevas tantos años cautivo, tal vez naciste en esa situación, tal vez viste que tu mamá, tus hermanos vivieron esa situación de cautiverio, ¿cierto? Y ahora te dice Ciro, es Dios el que te ha dicho, vuelve a Jerusalén o a Judá. ¿Qué crees que podrían estar pensando la gente mientras caminaba hacia Judá? No, pues yo pensaría que hay una gran expectativa, porque es aquello que de pronto habían escuchado, Ujú. que de pronto conocieron por la historia que fue un pueblo glorioso, que fue un pueblo que, pues, el pueblo de Dios que tenía grandes alcances, grandes logros y pues obviamente como la expectativa de cómo va a ser todo esto, ¿no? Y yo me imaginaba esto y pensaba que de pronto que si uno fuera caminando y la gente dijera, pero ¿por qué estamos volviendo, siendo libres? ¿Por qué estamos volviendo para nuestra tierra? Y alguien diría, no, es que Ciro, Dios le movió el corazón y declaró, dio un decreto de libertad para nosotros. Yo imagino que sería un motivo de alegría Claro, donde el que estaba escuchando decía, oiga, lo que Dios había dicho no era solo para unos, sino para mí también. Y eso es lo que Dios quiere decirte hoy, porque sí, tal vez estás viviendo decretos, tal vez tú dices no avanzo, no avanzo, pero yo quiero decirte, Dios tiene decretos de bien para ti. Dios tiene planes de bien para darte el futuro y la esperanza que amén. esperáis. Y cuando dice que esperas es porque tal vez no lo estás viviendo. Pero el que tú no estés viviendo esa libertad y tal vez estés viendo una cautividad emocional, espiritual, hasta física, no quiere decir que te vas a quedar así, que esa es tu vida, sino que hay un decreto mayor y es el decreto de Dios. Y ese es el objetivo de esta buena noticia, decirte Dios tiene un decreto de libertad para tu vida. Y mira que con ese decreto también Dios trae propósito, porque, porque no es que fueron caminando para allá como no, pues, Sin rumbo. ¿qué haremos? ¿Sí? Sino que ellos iban allá con un propósito claro, que de hecho el mismo Ciro en el edicto dice, Dios me movió el corazón a esto, no es solamente liberarlos eh, para que salgan de este lugar, sino salgan con un propósito claro, o sea, están saliendo libres con un enfoque, con una misión, con algo claro que ellos debían hacer, y en este caso es la reconstrucción del templo. De hecho, Sí. dice en el versículo 3, Del capítulo 1 del libro de Esdras. cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén y que su Dios esté con ustedes, le dice. Entonces, es esa libertad que están recibiendo que Dios trae a sus vidas, pero con un propósito claro. Es como que puedan tener un rumbo claro de lo que van a hacer, de lo que es la vida de cada uno de ellos ahora que están disfrutando de esa libertad. Y yo creo que en el mundo natural pasa, si yo tengo una persona o hay una persona privada de la libertad, imagínese esto conmigo, y le doy libertad y lo suelto como en un bosque, en el Amazonas, no sé,
y no le doy las coordenadas de qué es lo que va a hacer, cuál es su Sí, unas propósito, instrucciones o simplemente claras. sale de una gran ciudad como Bogotá, de la cárcel, y sale ahí la persona y ¿ahora qué hago? Sí, Como que soy libre, pero no tengo un propósito de vida. Lo más natural es que la persona se pierda en el camino, claro, o que quiera retroceder, que quiera devolverse a a lo esa que libertad conoce, a lo exactamente que donde se conoce. encontraba cautivo. Entonces, yo creo que es importante saber eso, porque muchas veces sentimos que superamos cosas, pero ahora cómo manejamos ahora esta nueva etapa, cómo manejamos esta nueva situación, cómo me comporto. O sea, Y es vivimos que esas crisis muchas veces también después de salir de aquello que nos estaba esclavizando también en nuestras vidas. si yo no tengo un propósito claro, pues yo no tengo como la dirección para dónde voy. Entonces ahí sí, como dice el dicho popular, cuando no sé para dónde voy, cualquier bus me sirve. Sí, Y lastimosamente tomamos decisiones otra vez que nos vuelven a tomar en cautividad, que nos vuelven y uno dice, pero no salgo, y no es porque no haya sido libre o porque Dios no tenga planes contigo, o porque Dios, sino que de pronto no conocemos qué viene aquí para allá. sí, Y la vida requiere de propósito. Si yo no, cuando yo tengo propósito, el propósito me centra. Por ejemplo, yo digo, no sé, alguien dice, no, es que yo quiero adelgazar, tengo tal propósito porque me voy de excursión. ¿Qué hace esa persona por lógica? Deja de comer pancito, que el brownie, postrecitos. que el ejercicio, que hago ejercicio, que me cuido, porque hay mucha gente que se va a casar o que tiene vacaciones, no, tengo que estar listo Sí, físicamente, claro. ¿no? Hay Sí, veces para un examen médico, tiene que tomar ciertas cosas, ciertas comidas, porque tiene un enfoque en su vida, o el que dice, claro. no, es que yo, tal empresa me va a contratar, entonces tengo que estudiar este manual, tengo que prepararme, porque pero si no hay propósito, Sí, no sabe cómo, entonces yo voy qué para cualquier hacer, lado. exactamente. Y me gusta que el propósito aquí es claro, porque el propósito les dice, cualquiera que ustedes pertenezcan a su pueblo Israel, otra vez estamos leyendo el versículo 3, puede ir a Judá o a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo. Claro. Y mira que el propósito no está aquí como que, mire, tú que estabas en cautiverio, tú vas a ser carpintero. Tú que estabas en cautiverio no eras un esclavo, ahora vas a ser ingeniero. Tú te vas a casar con él, tú te vas a, como arreglándole la vida en la parte natural, Ujú. sino que el decreto está enfocado a reconstruir el templo. ¿Y por qué volvemos a reafirmar? ¿Por qué reconstruir? Porque era el epicentro de la vida del pueblo de Israel. Sus Sí, grandes conquistas en el pasado eran reconocidas por el Dios de Israel. así es. Yo creo que es importante en ese momento para ellos comprender lo que decías tú ahorita, lo que en el pasado los había sostenido, lo que en el pasado había sido fuerte para ellos, lo que los Ujú. hacía diferentes para que pudieran volver a construir su presente y obviamente esa proyección hacia el futuro, Siempre, porque es la base y sobre esa base ahora ellos debían trabajar. y si tú recuerdas, cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, ellos salen y lo que le dicen al faraón, tenemos que salir a adorar a nuestro Dios. Vuelve a hacer lo mismo, ¿no? No Sí, necesitamos salir a cutear, sino adorar, porque saben que si adoraban a ese Dios les iba a dar libertad, les iba a dar propósito, les iba a dar sentido, los iba a claro. proteger, porque ese era el Dios. Y esto que pasa aquí es, vuelve y se repite eso, ¿no? Como que Sí, tengo que ir a adorar. Ahora en este caso no es como el faraón en Egipto que les dice no, sino este les dice vayan, porque es movido por Dios, este claro. rey que está allí. Es decir, vayan y construyan. Y cuando van a construir, están recordando que el Dios de su pasado está ahora en su presente y que tiene sentido. Que si yo no digo vuélvase un religioso, no es que ahora no, usted habla todo solo Biblia, solo oración, solo... No, pero es que si usted coloca el eje bien puesto, que es su vida espiritual, porque somos seres espirituales. La Biblia dice que el Señor puso su espíritu en nosotros y fuimos unos seres vivientes. Pero cuando Sí, yo pierdo eso, digo, no, yo no soy espíritu, sino yo soy solo razón, o yo solo soy voluntad, o solo soy deseo, y desequilibro mi vida. Pues las decisiones, las acciones, lo que yo viva, me van a llevar a cautividad. Pero cuando yo tengo el epicentro, ¿cierto? La base, el fundamento bien estructurado, y entiendo que Dios debe ser el centro de esa estructura, y que edificar en este tiempo es dedicarme a Él, consagrarme a Él, pedirle a Él, buscarle a Él, ¿cierto? No dejando de hacer las cosas que toca hacer naturales, pero que Él esté allí, eso es lo que me da seguridad, ¿no? sí, así es. Yo creo que es volver a aquello a ese reconocimiento de lo que traía para la vida de cada uno de ellos la presencia de Dios en sus vidas
ese Dios que les trae alegría, ese Dios que les trae paz, ese Dios que les fortalece en el camino. Entonces, lo que tú decías, no se trata de ser religioso, sino de poder incorporarlo en sus vidas, en todo tiempo, de Me, poder traerlo a nuestras vidas y disfrutar de eso que Él nos da. me viene una idea o una anécdota para cerrar este segundo punto. Y es que en cierto conjunto donde vivimos hay otras torres, no la nuestra, estaban grieteándose, habían grietas. Entonces la gente decía, ¿qué fue? Que las edificaciones vecinas, que qué pasó, y pues hasta se cayó un pedazo de Pared. fachada. Sí. Y pues yo hacía parte en ese entonces de como un grupo de consejeros del conjunto para tomar decisiones. Y tuvimos que ir a la fuente a mirar los planos y a mirar quién fue el que hizo la estructura, cómo se hizo, qué materiales se utilizaron, contratar expertos para que se mirara, y terminó pues positivo que no era problema de estructura, sino de fachada que se había colocado mal, y eso dejó paz, aunque tuvo una inversión, tuvimos tranquilidad porque no era la estructura. Donde fuera la estructura, toca demoler el edificio, como ha pasado aquí en Colombia, en Medellín, en algunos lugares. Pero aquí el caso es que, ¿por qué doy este ejemplo? Porque tal vez en tu fachada de tu vida se ha caído, se ha grieteado, tú ves que como que tu vida no está como tú quieres, ¿cierto? Como que uno trabaja, me esforcé, hice las cosas, pero sigue habiendo esta grieta, la tapo y volví, sale, como, ¿cierto? Entonces uno no puede seguir echando pañetico y tapando y pintura, sino tiene que ir a mirar la base y la fuente. Sí. Y en este caso, si tu vida en alguna parte hay grietas y tú dices, aquí yo me siento como esclavo de esto, como, pues debes volver al propósito. El propósito es Dios. Y el propósito es decirle a Dios, ¿dónde está la estructura mal? Y tal vez Dios te va a decir, mire, tienes que corregir acá. Y ahí es donde va a haber un cambio positivo. Entonces, Dios quiere darte estos decretos de libertad. Dios quiere darte decretos donde te den un propósito. Sí. Pero también encontramos una tercera cosa en medio del libro de Esdras. Sí, y es que Dios da la guía para todo esto. Para poder vivir en estos nuevos propósitos, Él nos ha dejado su palabra. Y su palabra es donde está la guía, es donde podemos encontrar esa orientación sobre cómo debemos hacer las cosas. ¿Cierto? Dice en el versículo 6 del capítulo 7, De Esdras Esdras. llegó a Jerusalén en agosto de ese año. Había hecho arreglos para partir de Babilonia el 8 de abril, el primer día del nuevo año, y llegó a Jerusalén el 4 de agosto, pues la bondadosa mano de su Dios estaba sobre él. Así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Y nos encontramos con un líder, con un hombre que está enfrente de su pueblo, y este hombre tiene claro algo, y es que la palabra de Dios es la base, es vital para que el pueblo pueda levantarse, para que el pueblo pueda edificar correctamente, no solamente esa construcción, sino sus vidas, su relación con Dios, como su desarrollo personal. Como el manual, ¿no? Sí, Como el manual que él entiende y él decide estudiarla para sí, ¿no? sí, Él decide, y me gusta porque la intención de Esdras es su gente, su familia, sí, ¿cierto? Porque me gusta en otros capítulos, en el 8, si no estoy mal, y en el 2 dice, y volvieron las familias, y nombra a las familias. Y aquí el texto dice que este hombre, Esdras, decide estudiarla y enseñarla, sí. obedecerla Obedecerla y enseñarla. sí, Entonces yo digo, el propósito de Esdras no es solo con él como, yo quiero aprender para mí, sino que tal vez mi hijo está esclavizado, está aquí en libertad en jugada, pero él está esclavo, no sé, del dolor, aquí está mi abuelo, aquí está mi esposa, claro, aquí está. Y Esdras sabe que no solo es el decreto de libertad, porque podemos tener el decreto de libertad, pero no conocer el propósito, y ahí estaremos desenfocados, pero bueno, conozco el decreto, conozco el propósito, pero ahora necesito la guía, sí. ¿cierto? No, y yo creo que es también ese momento en el que necesitan un nuevo pensamiento, necesitan como una nueva estructura mental. Y esa, por todo de donde venían ellos, pero ahora necesitan poder tener la palabra para poder enfocarse y tener esa visión clara de lo que es ser el pueblo de Dios. Y mira que Atarjejes, un rey, ya no era Ciro, sino otro, porque la cuestión continúa, esos decretos del Señor continúan. Y en el versículo 14, el capítulo 7, dice, por la presente yo y mis 7 consejeros te ordenamos que averigües la situación en que está Judá y Jerusalén, basado en la ley de tu Dios,
la cual está en tus manos. Me gusta que este rey le dice, óigame, yo quiero que usted investigue Sí, su situación, pero ¿cómo la va a investigar? Basado en la ley de Dios. Como queriendo desde decir, venga, cuando usted mire su ley, cuando usted mire su manual, allí va a encontrar el por qué vivieron lo que vivieron y cómo no volver a vivir sí, lo que vivieron. Entonces me gusta porque hasta un rey que no seguía a Dios les está dando el secreto. Y es que Esdras lo tenía en su corazón, pero ahora se reafirma. Y creo que la manera de que nosotros podamos tener un eje también en nuestra vida y tener, Señor, ¿cómo es que está este manual? ¿Qué es lo que tú dices aquí? Hay gente que lo mira como el manual de las prohibiciones, o uy, qué aburrido, pero cuando tú le entiendes como Esdras, que dice, ahí está el secreto, tengo que estudiarla, obedecerla, enseñarla, porque ese es el futuro de mi vida, pues entonces coge otro sentido, ¿no? Y claro. se vuelve la buena noticia y se vuelve el consejo de Dios para nosotros, para nuestro diario vivir. No son cosas que se quedaron, sí, son historias del ayer, historias, uy, no, pero los principios siguen siendo los mismos. Que Dios tiene libertad, que Dios tiene propósito y que su palabra es la guía para que tú puedas permanecer, avanzar. El Señor le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas. Le dijo, medita en el libro de la ley de día y de noche y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La clave del éxito estaba en cuidar su vida al tener un tiempo con la palabra de día y de noche, que esa palabra estuviera en su corazón, que esa palabra lo direccionara. Cuando tú te acercas a la palabra y cuando conoces la palabra, a diario tomas decisiones, pero esa palabra está allí, ¿no? Sí, Y te exacto. guía. Así es, esa palabra trae los cambios, sobre todo que quiere Dios, Ujú. que le agradan a Dios. La Biblia dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así Así es. que, amados, este es el objetivo de esta buena noticia el día de hoy. Es que tú hoy escuches esta buena noticia de que tal vez en alguna área de tu vida te puedes sentir esclavo o esclava, cosas con grietas, con situaciones adversas, pero la buena noticia de Dios es, Dios te dice, sí, yo sé lo que viviste, no podemos omitir eso, pero yo tengo planes de bien, planes de libertad, decretos de libertad. Pero es necesario que tú te acerques, los conozcas, es necesario que conozcas qué es lo que Dios ha dicho de ti, por qué llegaste a lo que llegaste y que hagas de tu vida o el epicentro de tu vida la presencia de Dios. Así que yo quiero que ahí donde estás pienses qué Dios te está diciendo en esta hora. Tú te estás encontrando con este mensaje tal vez porque eres parte de esta iglesia o porque le dieron compartir, de alguna manera lo escuchaste, algo pasó, pero es una buena noticia de parte de Dios. Dios no quiere que sigas así. Dios no quiere que sigas esclavo, Dios no quiere que sigas frustrado, Dios no quiere que sigas con ese dolor, Dios quiere liberarte, Dios quiere mostrarte el camino, Dios quiere hacer comunión, amistad contigo para que puedas llegar al lugar que tanto has soñado y que tanto has anhelado. Señor, yo oro en esta hora por cada vida que está allí conectada. Señor, yo pido en este momento, Señor, que tu espíritu que es verdad, traiga esa verdad a ese corazón, a ese mente, a ese espíritu, Señor. Mira cuántos de Señor en esta hora tal vez por decretos espirituales hay raíces de amargura, de dolor, hay fracaso, hay ruina, hay enfermedad, Señor, hay desesperanza, hay tantas cosas que tal vez lo pueden estar golpeando, no solo a ellos, sino tal vez a sus hijos también, y ven otra generación que como ellos tomaron malas decisiones o generaciones que se están perdiendo y Señor, tal vez hoy dicen no puedo hacer nada, Señor. Pero hoy esa buena noticia viene para decirte Dios tiene decretos de bien para tu vida. Dios tiene planes de bien para tu vida. Señor, yo oro para que esta palabra traiga esa esperanza, para que así como nos imaginamos a esa gente caminando hacia la libertad e imaginándose y pensando que de verdad Dios tenía algo con ellos, el que está escuchando este mensaje también pueda percibir esta verdad y tome decisiones de creer en tu libertad, de conocer
tu libertad, de caminar hacia tu libertad, Señor, de reconstruir su vida basados en tus principios, en tu palabra, Señor, y que el centro de todo, Señor, seas tú en ellos, Señor, porque tú eres, Señor, la respuesta para aquel que está en angustia. Tú eres la respuesta para aquel que hoy te necesita, Señor. Bendigo cada vida, Señor, y te ruego que tu espíritu le sustente y le levante en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, pues queremos invitarles para que le den compartir, para que esa buena noticia que ustedes han recibido hoy también puedan escucharla sus familiares, sus amigos, todas las personas que ustedes conocen. Creo que en el mundo necesitamos buenas noticias en todo tiempo, entonces esta es una buena oportunidad, dale a compartir. O puedes copiar el link y mandarlo por WhatsApp a alguna persona, pero yo también te invito a que lo dejes ahí en tu muro, porque tal vez alguien chismoseando o esas noches que a veces no tienen para ir, dale al Facebook, pronto se encuentren con esta buena noticia, porque Dios encajará las cosas para que tanto tú como los tuyos escuchen una buena noticia de parte de Dios. Todos los domingos tenemos un servicio donde hay buenas noticias, uno a las 9 y otro a las 11, más o menos de hora a hora y media por tarde, cada servicio, pero queremos que vengas, porque es la manera como te podemos acompañar, te podemos enseñar, ¿cierto? Como Esdras decía, yo quiero enseñarle a otros. Queremos enseñarte. Hay muchos que ya están llegando de los que nos han conocido por aquí y sé que ha sido bendición para sus vidas. Estamos al pie de Cafán de la Florista. ¿En qué dirección es que es? Carrera 67A, número 9568. 9 y 11 de la mañana. Así que te esperamos el próximo domingo. Dios te bendiga. No te olvides darle compartir. Chao. Chao.